¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que perfecto. Después de esa ricolina noche XD y vería a su lado a Alejandra, que lo estaba abrazando y Dante le daría una pequeña sonrisa. En eso Alejandra se despertaría y vería a Dante, sonrojándose un poco y esta diría, ¿qué? Diría esta con una pequeña sonrisa coqueta y Dante diría, mirando a otro lado y tranquilo, es que eres linda cuando duermes. Diría este haciendo que Alejandra se sonroje y esta diría, espera, ¿no se nos está olvidando algo? Diría esta curiosa y Dante estaría pensando, para seguidamente poner una cara de póker y le diría a Alejandra, debemos ir a tu casa rápido. Diría este levantándose de la casa y comenzando a ponerse la ropa. Alejandra alarmada haría lo mismo y se levantaría, comenzando a hacer lo mismo que Dante y ambos terminarían de vestirse. En eso ambos alarmados saldrían del motel y comenzarían a correr por las calles para llegar a la casa de Alejandra. Mientras tanto en esta se podía ver en su interior a Johnny con una mirada seria y a Alex que estaba entrenando un poco. En eso Alex le preguntaría a Johnny, oye Johnny, ¿por qué tan serio? Diría este mientras se levantaba y Johnny diría, Dante y Alejandra no están en sus habitaciones, creo que se fueron en la noche. Diría este seriamente y Alex le diría, podría pasar. Diría este mientras se tocaba el mentón, pero en eso, la puerta principal se abriría, dejando ver a un Dante y Alejandra un poco agitados. En eso Johnny le diría seriamente a ambos, ¿a dónde fueron anoche? Diría este seriamente y Alejandra estaba nerviosa y Dante un poco. En eso Dante le diría a Johnny, bueno, pues nos fuimos a pasear. Diría este mientras se rascaba la cabeza, pero Johnny le diría seriamente, basta de mentiras, díganme qué hicieron. Diría este seriamente, haciendo que Dante se ponga más nervioso y Alejandra también, mientras que el Alex se decía en su mente, ese compa ya está muerto, no más no le avisaron XD. Nota. Qué buena referencia, me cago en la puta, no sé por qué no la puse antes. Fin de nota. En eso Alejandra estaría a punto de contar toda la verdad, pero en eso Dante la interrumpiría diciéndole a Johnny, fuimos a hacer patrullaje de antihéroes. Diría este mientras miraba a Johnny y este al igual que los demás se sorprenderían. En eso Johnny le preguntaría a Alejandra, hija, ¿eso es cierto? Diría este mientras miraba a Alejandra y esta diría, sí, matamos a algunos ladrones y cosas así. Diría esta rascándose la cabeza y Johnny miraría detenidamente a ambos, para seguidamente dar un suspiro y decir, está bien, les creo. Diría este haciendo que Dante y Alejandra se aliviaran. En eso Johnny les diría a ambos y yéndose a la cocina, bueno, ¿qué hacen ahí parados? Tienen que ir a la UA, así que pónganse los uniformes y vayan. Diría este mientras iba a la cocina y en eso Alex se acercaría a ambos y les preguntaría, oigan, ¿en serio fueron a hacer patrullaje? Diría este curioso y Dante fríamente le diría, que sí. Diría este comenzando a ir a su habitación y los demás harían lo mismo. Después nuestro trío de antihéroes se habrían cambiado de ropa, poniéndose sus uniformes de la UA y después se irían de la casa, comenzando a caminar por las calles para ir a la UA. Mientras caminaban Alex le preguntaría a Dante, oye, ¿por qué no usas tu teletransportación para llegar más rápido? Diría este curioso y Dante le diría, porque no tengo ganas. Diría este sin ánimo y Alejandra le diría a ambos, dejen de hablar de tonterías que ya llegamos. Diría esta y ambos chicos verían que llegaron a la academia UA, los tres entrarían en esta y comenzarían a caminar por los pasillos de esta, hasta que llegarían al salón de la clase 1, en esta se podía ver a Izawa que estaba dando clases junto a Olmig, mientras que los alumnos estaban un poco desanimados, especialmente Izuku y Asriel, por lo que pasó el día anterior. En eso la puerta del salón se abriría, dejando ver a nuestro trío de antihéroes, sorprendiendo a los demás y en eso Lida, haciendo un movimiento de robot con sus manos le diría molesto
molesto a Dante. Dante-kun, llegas tarde de nuevo. Diría este molesto y Dante solo lo ignoraría, para comenzar a caminar a su asiento junto a Alejandra y Alex, dejando sorprendidos a los demás y Dante y Alejandra se sentarían en sus lugares, Alex se sentaría también en su lugar de siempre, pero la diferencia es que Momo Yaoyorozu estaría sentada al lado suyo, en eso Aizawa le preguntaría a los tres, ¿por qué llegaron tarde de nuevo? Diría este con su típica voz y Dante solo lo ignoraría, mientras tenía los ojos cerrados y los pies apoyados en la mesa, en eso Lida le diría molesto a Dante. Dante-kun respóndele a Aizawa Sensei y saca tus pies del asiento. Diría este moviendo sus manos como robot y Dante fríamente diría, no hablo con basuras. Diría este fríamente y poniendo triste a casi toda la C3 clase, exceptuando a los que confiaban en Dante y Aizawa ignoraría esto, pero All Might insistiría y le diría a Dante. Joven Dante, ese no es el comportamiento de un héroe, así que le pediré que le responda a Aizawa. Diría este mientras inflaba su pecho para intimidar, pero Dante ya molesto desaparecería y aparecería enfrente de All Might, agarrándolo del cuello y con su brazo transformado en el de un esqueleto rodeado por llamas rojas le diría a All Might. ¿Tú no me das órdenes, supuesto símbolo de la paz? Diría este enojado y los demás se sorprenderían, en eso Aizawa usaría sus vendas y agarraría a Dante y le diría, es suficiente. Diría este seriamente y Dante lo miraría enojado, pero este se daría cuenta que si se enojaba no lograría nada, destransformando su brazo y soltando a All Might. En eso Dante miraría a toda la clase, especialmente a todos esos malditos traidores y enojado les gritaría, yo ya no soy un estúpido héroe. Diría este sorprendiendo a todos los demás y Dante se iría a su asiento, dejando sorprendidos y tristes a los demás, después llegaría el descanso y nuestro trío se iría a la cafetería, pero una cabra veía a Alejandra con celos y enojada se diría a sí misma, esa maldita no se quedar con mi Dante. Diría esta enojada, después nuestro trío estaba en la cafetería, los tres habrían agarrado unos platos de comida y se irían a sentar en una mesa, comenzando a comer su comida, mientras que las demás clases los veían sorprendidos y algunos tristes, en eso Alex le diría a Dante y Alejandra, oigan la comida que sirven aquí es deliciosa, hace mucho que no como una comida así de deliciosa. Diría este mientras comía y Dante le daría un golpe en la cabeza, para seguidamente decir, idiota, habla cuando no tienes nada en la boca. Diría este molesto y Alejandra se reiría un poco, mientras que Alex se agarraba la cabeza cómicamente, pero en eso una cabra, un peliverde, un cuatro ojos de cabello azul oscuro y una pelicastaña se acercarían al trío, en eso Asriel le diría a Dante, hola Dante, nos pode. Pero esta sería interrumpida por Dante que diría, no. Diría este fríamente y Izuku diría, por favor amigo, solo queremos pedirte tu perdón. Diría este un poco triste y Dante solo le diría lo mismo, en eso Asriel triste le diría a Dante, pero Dante-kun, ¿por qué no? Diría esta mientras las lágrimas ya estaban a punto de salir de sus ojos, en eso Dante miraría fríamente a los cuatro y les diría, porque no me junto con basuras traiconeras. Diría este fríamente y en eso, este se levantaría y diría, perdí el apetito, muchas gracias por arruinar mi comida. Diría este comenzando a retirarse, Alejandra y Alex se sorprenderían y comenzarían a seguir a Dante, pero en eso, Lida agarraría de la mano a Dante y le diría, Dante-kun, como presidente de la clase te pediré que te disculpes con Asriel y Izuku-kun, los hiciste llorar. Diría este molesto mientras veía a Asriel, que estaba llorando y era consolada por Araka y Izuku, que lloraba un poco pero no se notaba, en eso Lida sentiría que su mano se comenzaría a quemar, en eso este soltaría la mano de Dante y se quedaría en shock, al ver como de Dante comenzaría a salir mucho vapor y este enojado miraría a Lida, en eso Dante estaría a punto de transformarse, pero Alex le diría a Dante, no vale la pena amigo, solo vámonos al salón. Diría este tratando de calmar a Dante, este lo miraría enojado, pero lograría calmarse y volvería a su estado normal, para seguidamente, comenzar a caminar con Alejandra y Alex hacia el salón de la clase 1A, dejando sorprendidos a los demás y triste a Asriel. Dante y los otros dos llegarían al salón de la clase 1A, entrando por la puerta y en eso, Dante vería que las únicas personas que se encontraban eran los que no lo traicionaron, sorprendiendo a estos y en eso se acercarían a donde estaban Dante y los demás, en eso Todoroki le diría con una pequeña sonrisa a Dante, me alegro que hayas vuelto. Diría este y Dante solo le diría, es horrible volver, pero al menos puedo hablar con gente que no me atacó. Diría este y Momo se acercaría a Dante y con una pequeña sonrisa le diría, qué bueno que volviste, sabía que no me mentías. Diría esta y Dante solo asintiría con la cabeza, en eso Alejandra se acercaría a Momo y le diría, hola, yo me llamo Alejandra. Diría esta mientras le daba la mano a Momo para un apretón de manos, esta aceptaría el apretón y le diría,
es un gusto, me llamo Momo Yaoyorozu. Diría esta con una pequeña sonrisa. En eso Alex se acercaría a Momo. Al hacer eso, esta se sonrojaría y Alex le diría a Momo: mucho gusto en conocerte, Momo, me llamo López, Alex López. Diría esta con una sonrisa y Momo seguía sonrojada. En eso esta reaccionaría y diría nerviosa: mucho gusto en conocerte. Diría esta mientras se tapaba el sonrojo. En eso Shoji se acercaría a Dante y le preguntaría: y dinos, ¿cómo te ha ido? Diría mientras miraba a Dante y le diría sin ánimo: pues por ahora estoy bien, pero es molesto que ellos me sigan pidiendo mi perdón. Diría sin ánimo y Tokoyami le diría: entiendo, debe ser difícil para ti tener que lidiar con eso. Diría seriamente y Dante solo asintiría con la cabeza, pero en eso, el descanso terminaría. Llegando al salón todos los demás estudiantes, sorprendiéndose por ver a Dante y a los demás hablando. En eso llegaría Olmig y le diría a toda la clase: estoy entrando como una persona normal. Diría sorprendiendo a toda la clase exceptuando a Dante. Miraría a Olmig fríamente y diría: el día de hoy haremos patrullaje, así que pónganse sus trajes de héroes que saldremos pronto. Diría haciendo que los demás se emocionaran, exceptuando a Dante y Alejandra. Después todos se irían del salón y se irían a sus respectivos vestidores. Mientras Dante se sacaba la camisa, Alex, que estaba al lado de Dante, le diría: oye amigo, ¿puedo contarte algo? Diría y Dante sin ánimo diría: ¿qué? Diría sin ánimo y Alex le diría: esa amiga tuya, Momo Yaoyorozu, es muy linda. Diría mientras se comenzaba a poner su traje de antihéroe. Dante le diría a Alex: ¿acaso ya te enamoraste de ella? Diría curioso y Alex sonrojado diría: no es eso, solo lo dije por decir. Diría sonrojado y Dante se reiría un poco, mientras los demás los veían un poco sorprendidos y algunos veían celosos a Alex. Mientras tanto en el vestidor de las chicas, se podía ver a Alejandra que se estaba poniendo su traje de antiheroína. En eso Momo se acercaría a Alejandra y le diría: ¿qué pasa, Momo? Diría y Momo un poco sonrojada diría: es que quisiera preguntarte una cosa. Diría un poco sonrojada y avergonzada. Alejandra le diría: dime. Diría y Momo le diría: ese chico de antes, Alex, ¿está soltero? Diría un poco sonrojada y avergonzada, sorprendiendo a Alejandra y le diría: creo que sí, no sé, no hablo mucho con él. Diría haciendo que Momo se alegrara por dentro. En eso Alejandra le diría burlonamente a Momo: ¿por qué preguntas? ¿Acaso ya te gusta? Diría y Momo se pondría como un tomate y le diría a Alejandra: no es eso, y yo solo pregunté. Diría sonrojada y mientras se trataba de tapar el sonrojo, mientras las demás chicas las miraban confundidas y algunas se reían, pero una cabra miraba enojada a Alejandra y esa era Asriel, que se diría en su mente: esa peli negra no me quitará lo que me pertenece. Diría en su mente. Después Dante saldría de los vestidores, para ir afuera de la UA y se encontraría con Olmig, Izuku y Asriel. Estos miraría a Dante y le darían una sonrisa, pero Dante los ignoraría y se iría a una pared, apoyándose en esta y poniendo sus brazos cruzados y sus ojos se cerrarían. En eso Olmig le preguntaría a Dante: joven Dante, ¿cómo está usted? Diría con su sonrisa y Dante solo le diría: ¿qué te importa? Diría fríamente y Izuku le diría a Dante: vamos amigo, ¿por qué nos tratas así? Diría acercándose a Dante, pero le daría una mirada de frialdad tan fría, que Izuku retrocedería del miedo y Dante le diría: usen sus estúpidas cabezas de homúnculos. Diría fríamente y Asriel le diría a Dante: pero amor, ¿qué pasó con lo nuestro? Diría mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos y Dante le diría fríamente: nunca hubo lo nuestro, maldita cabra. Diría mientras se acercaba a Asriel, pero en eso Olmig se pondría enfrente de Dante y le diría: joven Dante, no haga algo de lo que se pueda arrepentir, y disculpase con la joven Asriel y con el joven Izuku. Diría mientras miraba seriamente a Dante y le diría fríamente: ¿y qué harás si no lo hago? ¿Me enviarás a Tartaros? ¿Me harás quedarme mal? Diría y Olmig se quedaría sin palabras. En eso Dante daría un suspiro y diría: eso pensé. En eso llegarían todos los demás, junto a Alex, que tenía puesto una gabardina de color negro con líneas doradas, unos pantalones negros, unos zapatos de color morado y unos lentes de color morado, pero lo más interesante era el guante que tenía en su mano izquierda, el cual era de color morado y parecía estar hecho de nanotecnología. En eso Olmig diría: muy bien, ya están todos, así que vamos. Diría con una gran sonrisa y a Dante le molestaría esto, yéndose donde Alejandra y Alex. Después todos se irían de la Academia UA y comenzarían a patrullar por las calles.
Todos estarían caminando por las calles, siendo visto por las personas que les daban elogios, y algunos se les quedaban viendo sorprendidos, especialmente a Dante. Este estaría con Alejandra y Alex y este le diría a Dante: no estoy acostumbrado a caminar con héroes. Diría este mientras miraba a su alrededor y Dante diría: igualmente. Diría este sin ánimo. En eso Alejandra se pondría al lado de Dante, el cual no haría nada y Asriel veía celosa esto. En eso Dante agarraría a Alejandra de la mano y comenzaría a alejarse del grupo. En eso Alex lo seguiría y Olmig le diría a Dante: joven Dante, no se separe del grupo y sigamos. Diría este mirando a Dante y este le diría fríamente: no voy a patrullar con unos héroes. Diría este mientras caminaba junto a Alejandra y Alex, pero en eso Olmig lo agarraría del hombro y seriamente le diría: como tu profesor te pediré que no te separes del grupo. Es una orden. Diría este seriamente y los demás veían esto un poco felices, pensando que Dante haría caso ahora, pero en eso, Dante agarraría la mano de Olmig, para seguidamente, darle un codazo en toda la cara, provocando que Olmig caiga al piso y sorprendiera a todos los presentes. En eso todos verían que Dante miraría fríamente a Olmig, cambiando la mitad derecha de su cara a la de su transformación, sorprendiendo y aterrorizando a todos los presentes exceptuando a Alejandra y Alex. En eso Dante le diría a Olmig: yo hago lo que me plazca. No necesito de unos supuestos héroes, menos de un supuesto símbolo de la paz para demostrar que soy. Así que no me molesten, y si le hacen algo a mis amigos, los mataré, los enviaré al infierno y ahí sentirán lo que yo sentí cuando estuve en Tartaros. La clase 1 y Olmig estaban aterrorizados, pero en eso, una explosión se escucharía en el lugar. Dante miraría atrás suyo y vería un banco que estaba siendo atracado por unos ladrones. En eso Dante se diría a sí mismo: lo que faltaba. En eso Dante miraría a Alejandra y Alex, para darles un asentimiento con la cabeza y los tres comenzarían a ir al banco, ignorando a Olmig y a la clase 1, que apenas reaccionaron y ayudaron a Olmig a levantarse. Mientras tanto en el banco, se podían ver a 6 ladrones que 3 de ellos usaban armas que tenían balas antiparticularidades y otros tenían sus propias particularidades. 3 retenían a la gente de ahí y los otros 3 sacaban el dinero del banco a la fuerza. En eso uno de los ladrones diría al unísono: ¿saben? Me estoy aburriendo. Oye tu niña, ven aquí que quiero divertirme un poco. Diría este hacia una niña, que se trataba de la misma niña que Dante ayudó en el bosque. Esta estaba llorando, pues sus padres habrían muerto en el banco, asesinados por unas balas de los ladrones. En eso la niña diría entre llantos y asustada: no, por favor no. Diris está entre llantos, pero el ladrón sin importarle la agarraría a la fuerza y comenzaría a dirigirse a una parte del banco, pero en eso, una mano esquelética agarraría al hombre del cuello, haciendo que éste soltase a la niña y ésta vería quién la salvó, quedándose en shock y alegrándose al mismo tiempo, al ver a la Dante, que se habría transformado dejando en completo shock a todos los presentes. En eso Dante miraría fijamente al ladrón y este estaba atertado. En eso Dante atravesaría el cuello del ladrón con la mano en la cual lo agarraba, haciendo que el ladrón gritara de dolor y mucha sangre saliera de este. En eso Dante soltaría al ladrón y miraría a la niña. Esta estaba con una pequeña sonrisa y se pondría atrás de Dante y este le rascaría la cabeza. En eso uno de los ladrones estaría a punto de dispararle, pero recibiría una patada en toda la cara por parte de Alex, que habría usado su ritmo brutal y mandaría al ladrón contra otros 2, provocando que choquen con uno de los ladrones estaría a punto de darle un golpe con su particularidad, la cual le permitía convertir sus manos en puños de acero, pero en eso, las manos del ladrón serían atravesadas por una cuchilla que era de Alejandra, la cual se habría transformado en su forma de Ghost Rider. En eso Alejandra arrojaría al ladrón a una pared del banco, atravesando la pared y quedando moribundo. En eso uno de los ladrones dispararía su arma hacia Alex, el cual esquivaría la bala con dificultad y se lanzaría en contra del ladrón conectándole una patada giratoria en toda la cara, estrellándolo contra el piso y dejándolo inconsciente. Solo quedaba un ladrón, el cual por el miedo no sabría qué hacer, estaba temblando y en eso, la clase 1 y Olmig llegarían, quedándose en completo shock y sorpresión, al ver los cuerpos de los ladrones muertos y los muy pocos que quedaban vivos. En eso el ladrón habría tirado el arma al piso y con mucho miedo alzaría las manos, dando señal de que se rendía a unas ambulancias y la ambulancia se llevarían los cuerpos muertos de algunos ladrones y los moribundos serían llevados también por la otra ambulancia y un policía arrestaría al único ladrón que estaba vivo y ileso. El lugar se llenaría de gente y reporteros. En eso Olmig enojado le diría a Dante: joven Dante, eso fue muy irrespetuoso de su parte y además no tenías que asesinar a esos ladrones junto a ellos 2. Diría señalando a Alejandra y Alex. En eso Dante le diría a Olmig:
No hagas algo de lo que te puedas arrepentir, diría este fríamente mientras miraba a otro lado, viendo a la niña del bosque, que tenía una manta que los policías le dieron y estaba triste, tenía lágrimas en sus ojos y en eso Dante iría a donde la niña, Olmec le hablaría, pero Dante lo ignoraría como siempre y llegaría con la niña, esta vería a Dante y con lágrimas le diría, mis papas, ellos. Diría esta mientras lloraba, Dante se agacharía a la altura de la niña, para seguidamente poner su mano en su cabeza y le diría, lo siento, sé que es difícil tener que lidiar con eso, pero tienes que ser fuerte, por algo ellos te querían, ¿no? Diría este y la niña asintiría con la cabeza y Dante le diría, bien, es por eso que ellos habrían querido que tú siguieras adelante por ellos. Diría este y la niña abrazaría a Dante, mientras lloraba y Dante correspondería el abrazo, en eso la niña le diría a Dante, ¿puedo quedarme con usted, señor? Diría esta entre llantos y Dante se sorprendería un poco, pero se reiría un poco y le diría a la niña, sí, puedes quedarte conmigo y yo seré tu padre, cuidaré de ti. Diría este con una pequeña sonrisa, aunque no se notaba por el tapabocas, y la niña alegre abrazaría la pierna de Dante y le agradecería, Dante le rascaría la cabeza a la niña, alegrando a esta, pero unos malditos traidores tuvieron que interrumpir el momento, Asriel iría donde Dante y este la miraría fríamente y Asriel le diría, ¿quién es ella? Diría esta enojada y señalando a Alejandra, esta se enojaría y Dante le diría fríamente a Asriel, ¿y a ti qué te importa, cabra? Diría este fríamente y Asriel enojada respondería, ¿es tu novia? ¿Y yo por qué no lo soy? Diría esta enojada, mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos, en eso Dante ya enojado le diría, mientras la mitad de su cara se convertía en una calavera rodeada por llamas, ¿por qué? Alex miraba dónde se fue Dante y después los tres se irían por otro camino para ir a la casa de Alejandra, dejando a toda la clase 1 sorprendida y triste, sentían el peso de la culpa y por su culpa Dante se había convertido en lo que ahora es. Dante habría llegado a una playa, sentándose en la arena y mirando el océano, viendo cómo se reflejaba la luz de la tarde, este estaba con la mirada baja y en eso, Dante se sacaría el tapabocas, mostrando toda su cara y este se diría a sí mismo, ¿por qué tuvieron que arruinar todo esto? Todo por un maldito video, diría este mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos, en eso Dante se levantaría y las lágrimas de sus ojos se evaporarían, para seguidamente poner una mirada seria y se diría a sí mismo, eso no importa, el pasado solo me atormentará, eso está seguro, pero
no los perdonaré, nunca. Diría este y en eso, se pondría el tapabocas de nuevo, para seguidamente, comenzar a caminar por las calles para ir a la casa de Alejandra. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, denle a la campanita de YouTube para saber si subo un nuevo video y compártanlo, también que pronto subiré un preguntas y respuestas especial 2000 suscriptores, ya que son 2000 suscriptores así que pueden dejar las preguntas aquí mismo. Soy Dantonix500 y nos vemos en el siguiente fanfic.